Gloria a Dios. Gracias, hermano. Por favor, manténgase orando por mí mientras predicamos la santa palabra de Dios. Seguimos predicando sobre la serie la creación. Gloria a Dios. Y hoy el pasaje que vamos a estar tratando se encuentra en Génesis capítulo 1. No lo voy a leer por el momento todavía, pero ahí es donde estamos nosotros desarrollando estos 3 mensajes que corresponden a esta serie sobre la creación. Hermano, si usted nos visita aquí por primera vez y ve a toda esta gente aquí que se saluda, que se ríe y usted no entiende, hermano, es que en esta iglesia nosotros creemos que somos gente real, que estamos encontrando la esperanza real y que estamos experimentando esa vida real en Cristo Jesús. Amén. Y por eso le exhortamos a que siga visitándonos, hermano, para que el Señor toque su corazón y usted también pueda ser parte de esta gran familia de Dios. Hermano, busquemos en la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 30. El título de este mensaje se llama La imagen de Dios en la humanidad. Y tenga pendiente porque voy a estar constantemente usando la palabra hombre. Va a escuchar muchas veces esa palabra durante el sermón, pero esta palabra hombre está en término neutro. No solamente me estoy refiriendo a los hombres, también me estoy refiriendo a las mujeres. Así que si usted oye algo fuerte que le incomoda, no apunte a su marido o a su amigo y diga, están hablando de ti. No, también a usted también lo estamos incluyendo en esta palabra. Amén. Si es, por favor, tan amable, se para de pie. Se para, por favor, y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro gran Dios y Padre y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Bendícela, Señor. Me pongo en tus manos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder exponer las verdades, Señor, que están encerradas en este pasaje, Señor. Me declaro insuficiente delante de ti, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo ponga receptivo nuestros corazones para atesorar esta palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor, de todo lo que nos tienes que decir de ella, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, por favor. Pablo Picasso fue un gran pintor español que tuvo una esposa que se enamoró mucho de ella. Se llama Jacqueline Roque. Y él quiso expresar todo lo que él sentía en su corazón, que se dispuso a hacer una pintura sobre su esposa. Y cada pincelazo que ese hombre hacía dibujando a su esposa
iba acompañado de un gran sentimiento que él sentía dentro de él hacia ella. Él quería exponerle al mundo lo que él sentía por esa mujer que él tanto amaba. No tanto quería expresar lo que él sentía en su corazón a base de esta mujer que él amaba, pero también quería describir lo que verdaderamente esta mujer había hecho por él. Y esta pieza que él pintó eventualmente se vendió en $17.5 millones, casi nada. Aunque Pablo Picasso, hermano, no puede hacerle justicia a lo que Dios va a hacer de acuerdo a lo que nosotros hemos leído en este pasaje, podríamos decir que Dios se dispuso, cuando escuchamos al pastor Chuy el domingo pasado hablar sobre la creación, cómo Dios había hecho la fauna, cómo había hecho el espacio, las estrellas, las constelaciones, los animales, los ríos, los mares, todo lo creó. Pero cuando se dispone a hacer el hombre, era la pieza más preciosa que Dios iba a hacer sobre el planeta Tierra. Y se detuvo y exclamó de esta manera, Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa palabra hagamos, mis queridos hermanos, es bien importante que hablemos de ella. Porque dentro del cristianismo hay dos teorías. Un grupo dice que cuando Dios dijo hagamos, porque está en término plural, se entiende de que está hablando con más personas. Hay un grupo de cristianos que piensan que Dios estaba hablando solo y que se estaba refiriendo a sus ángeles. Porque Dios es uno, dicen ellos. No hay dos ni tres con Él. Pero habemos otro grupo de cristianos que creemos que cuando Dios el Padre dijo hagamos, estaba hablando con Él mismo, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El otro grupo nos responde y nos dice eso es imposible porque Dios es uno. No hay dioses con Él. Y ellos, para avalar su teoría, dice es que cuando Dios estaba hablando aquí, cuando dijo hagamos, estaba usando un verbo peyorativo, un verbo de majestad. Y ese verbo de majestad, hermano, quiere decir que cuando los reyes hablaban por sí solo, pero Él representaba a un pueblo entero. Y esa expresión de majestad quiere decir nosotros haremos, nosotros y nosotros, incluía a todos, pero la decisión era de Él solo propia. Era un solo personaje que hablaba de esa forma. El otro, nosotros los trinitarios le contestamos y le decimos eso es imposible. Porque esta palabra hagamos, hermanos, se escribió en un idioma muy antiguo que ya está en desuso. En el paleohebreo, ese es un idioma que ya no se usa. No se escribió ni en arameo, que es el lenguaje más moderno del hebreo. Se escribió en paleohebreo. La palabra plural en paleohebreo quiere decir, hagamos, quiere decir que había más de dos hablando. Y nosotros por la palabra de Dios podemos confirmar en Job capítulo 33, versículo 4, quiénes eran los que estaban con Dios el Padre hablando. Job dijo de esta manera, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente, que es Dios el Padre, me dio vida. Y de Jesús también se dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, o que claramente nosotros podemos ver que Dios el Padre no estaba hablando con los ángeles, porque ese verbo de majestad lo implementaron los reyes griegos. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, no se escribió en idioma griego. Los reyes hebreos nunca usaron ese verbo de majestad.
Y si nosotros vamos más a la antigüedad, los faraones tampoco usaban ese verbo de majestad. En la civilización sumeria tampoco esos reyes usaban este verbo de majestad. So queda claro y por las escrituras que cuando Dios dijo, hagamos, estaba hablando Dios el Padre, Dios su Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y hermano, y eso no es poca cosa. Nosotros no somos semejantes a los ángeles, somos semejantes e imagen al Dios Todopoderoso. ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios en el hombre y en la mujer? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? La palabra imagen del hebreo quiere decir seliponi. Y esto alude a alguien que va a ser una sombra, una representación. Eso es lo que simboliza la palabra imagen. A alguien que va a ser una sombra de lo que Él es. A alguien que va a ser una representación de lo que Dios es. Y la palabra semejanza viene de la palabra hebrea demut, que quiere decir que Dios iba a ser un modelo. Algo que se iba a parecer a Él. Hermano, yo quiero que usted mire a su lado. Y si usted puede, lo voy a retar. Si usted puede, le va a decir a la persona, ¿qué mucho te pareces a Dios? Está difícil. Está bien difícil decir eso, ¿verdad? ¿Qué mucho te pareces a Dios? ¿En qué es lo que nosotros nos parecemos a Dios? ¿En qué? Tener la imagen de Dios o la semejanza de Dios significa en términos muy simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. No podemos decir que Dios tiene un aspecto físico o que Dios tiene una raza suprema. No es a eso lo que la Biblia está diciendo, que esa no es la imagen ni la semejanza que Dios está hablando. Las escrituras dicen que Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24 dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarlo. Y eso es bien importante porque el origen de Dios no es carne y hueso. A Dios lo puedes encontrar en todas partes, en donde quiera que usted esté. Dios no es como uno de nosotros. Dios no es blanco, Dios no es negro, Dios no es moreno, hispano, anglo. Dios no es nada de eso. Esto tiene y conlleva cosas más profundas. Por lo tanto, Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado, esto es bien importante, en perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Así fue que Dios creó al hombre cuando lo creó con esa intención, que tuviera una salud óptima y que nunca iba a morir. Ese fue los comienzos como Dios nos hizo a su imagen y esta semejanza. Esta imagen y semejanza sería colocada en un cuerpo que fue creado del polvo de la tierra. Dice Génesis capítulo 2 versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Alguien que se iba a parecer a Dios. Hermano, ¿usted se ha hecho esa pregunta últimamente en su devocional, cuando lee la Biblia, cuando va a hacer un trato con un amigo, cuando va a hacer un negocio? ¿Está usted actuando de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo soy en el trato con mi esposa? ¿Lo estoy haciendo de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios? Eso es algo, hermano, que nos tenemos que preguntar todos los días de nuestra vida para medir dónde está nuestra vida ubicada.
porque Dios nos hizo con ese propósito. Y hasta aquí, hermano, estoy hablando tanto de creyentes como no creyentes. No estamos hablando ahora de creyentes. Cuando usted ve a una persona que tiene problemas con homosexualismo, cuando usted ve a una mujer que tiene problemas con drogadicción, con lesbianismo, cuando usted ve a un asesino, cuando usted ve a Adolfo Hitler aniquilando a 6 millones de judíos, usted está viendo a una persona que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Terrible. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta imagen y con esta semejanza que nosotros tenemos? Dios distribuyó esta imagen, mis queridos hermanos, y esta semejanza en el hombre en 3 partes. Cuando Dios lo hace del polvo de la tierra, Él entonces sopla su aliento de vida y Dios le da esa semejanza y esa imagen de lo que Él es en 3 partes. Y esto es lo que nosotros conocemos como atributos comunicables de Dios al hombre. Dios tiene atributos incomunicables, son atributos que no nos compartió a nosotros. Dios es todopoderoso, solo Él es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Dios es omnisciente, puede estar en todas partes. Omnipresente, está en todas partes. Nosotros no podemos estar en todas partes. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo que nosotros estemos pensando ahorita en este mismo instante, Él lo sabe. Pero nosotros no lo sabemos. Y en ese aspecto Dios no nos comunicó esas cualidades o esos atributos, pero sí se dispuso a comunicarnos a nosotros, a darnos estas cualidades en 3 partes. La primera parte es que nos dio cualidades espirituales. Nos dio cualidades espirituales. Y esta es la habilidad de tener una correcta comunión con su Creador. Somos seres relacionales. Dios nos hizo para que tuviéramos relación unos con otros. Y la relación que iba a sostener a Adán y a Eva era que pudieran tener relación en el espíritu con Dios. Ellos, cuando fueron creados, tenían acceso directo a la presencia de Dios sin mediación ninguna, porque eran perfectos, eran puros, representaban a Dios, tenían la imagen de Dios plasmada en ellos. También les dio cualidades mentales. Dios le dio conocimiento al hombre. Dios le dio la sabiduría al hombre. Y esto es la habilidad de tener raciocinio, lo que los animales no tienen. Los animales no pueden detenerse, razonar, pensar, crear y después actuar. El ser humano tiene esa capacidad porque Dios la puso ahí. Esa capacidad de raciocinio, somos seres pensantes, capaz de crear y ser creativos con cosas de las que Dios nos ha provisto. El pastor Chuy el domingo pasado estuvo hablando de que la gente que crea estos grandes edificios, estos científicos que se inventan cosas que todavía no lo sabemos, no las inventan por ellos mismos, sino que tienen que depender de la materia prima que ya Dios les otorgó. Amén. También nos dio cualidades morales, nos dio la cualidad espiritual para hablar con Dios. Y por eso es que hoy en día usted ve gente que, aunque no buscan a Dios, tienen la tendencia de buscar al tarot, a los brujos, a los espiritistas, porque tiene esa habilidad en su corazón. Tiene la necesidad de elevarse espiritualmente hacia algo que ellos no ven. Tienen la necesidad de tener fe en algo de lo que ellos no ven. Eso es una cualidad que Dios puso en el corazón de los seres humanos. Cualidades morales. Y la primera que nos dio fue el amor. Dios nos dio de su amor para que nosotros pudiéramos amar. Y si usted quiere saber lo que es amor, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3, un texto muy famoso que todos aquí lo sabemos de memoria, menos yo. Yo sé dónde está, pero no lo sé de memoria.
Dice así la palabra de Dios desde el versículo 4 al versículo 8. El amor es sufrido. El amor es benigno, que es bueno. El amor no tiene envidia. Uf. El amor no se jacta, no es jactancioso, no se envanece. Quiere decir que no se deshace el amor verdadero. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios y ese es el amor que Dios depositó en nuestros corazones. Hermano, y hasta aquí estoy hablando de creyentes y no creyentes. Nadie está exclusivo de esto, no está, ausente de esto. Todos los seres humanos poseemos esta habilidad de amar. También Dios nos dio bondad, esa habilidad de imitar la benevolencia de Dios, el tratar de ser bueno. Esa habilidad la tenemos todos los seres humanos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. También nos dio misericordia, ese cuerpo creado del polvo le dio la habilidad de ser compasivos unos con otros. También nos da de su paz y esta paz nos da la habilidad de que todo esté en orden. Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones, todo lo que nos rodea, hermano, necesita estar en orden para que podamos estar en paz. Esa habilidad Dios nos las ha dado, no hay ninguna excusa. La palabra de Dios dice: seguid la santidad y la paz, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Tiene guerra usted con alguien? Si usted abre su corazón espiritual y lo abre así, ¿encontrará raíces de amargura allá adentro? ¿Encontrará celos, contienda, envidia? Entonces, si lo tienes, no tienes paz. Y Dios te ha dado esa habilidad de encontrar cómo arreglar todos esos asuntos para que tu vida, nuestra vida, esté en orden. Porque cuando nuestra vida está en orden, entonces vamos a disfrutar de esa paz que Dios nos ha prometido. Amén. También nos dio la habilidad de la paciencia. Esta es la habilidad de tolerar y de esperar, de saber esperar, hermano. Y esto es una cualidad bien importante que la podamos poner en práctica. Porque somos seres, hermanos, que tenemos un carácter y a veces nuestro carácter dictamina nuestros sentimientos y tomamos decisiones muy a la ligera y cometemos errores. Esta cualidad, hermano, nos ayuda a que nosotros no estemos cayendo constantemente en el error. Toleramos, pensamos, nos detenemos y tenemos paciencia, aunque tenemos el deseo de obtener algo muy rápido. Dios nos ha dado esa habilidad de poder esperar, de poder tolerar a alguien hasta que la persona cambie o hasta que la bendición venga. Eso es paciencia, mis queridos hermanos. Y esto está dentro de las cualidades morales. Dios también nos ha dado ira. Y esta es la habilidad de sentir rechazo por lo malo e injusto. Yo sé que el hombre a veces, su ira incontrolada lo lleva a hacer cosas negativas que no debe de ser. Pero la ira que Dios ha depositado en nosotros es para que nosotros podamos rechazar todo lo que Dios rechaza. Amén. También nos dio celo. Y esta es la habilidad de sentir celo por su honor y por su gloria. Celo por lo que Dios nos ha dado, por nuestros familiares, un celo sano, un celo santo, un celo que
cuida, no de forma hostigante, pero sino como un guardia que vela por lo suyo, porque entiende que Dios se lo dio. Mi relación con Dios tenemos que celarla. No está en discusión, no está en debate, no está en negocio. Mi relación con Dios es lo más importante. Yo tengo que celar ese tiempo. Dios nos ha dado esa habilidad cuando nos creó a su imagen y su semejanza. También nos ha dado justicia, la habilidad de actuar justamente y con integridad. Y si pudiéramos, hermano, pudiéramos seguir. Pero también, adicional de que Dios nos ha dado cualidades mentales, cualidades morales y cualidades espirituales que reflejan esa imagen y esa semejanza, también nos ha dado talento. Nos ha dado talento. No sé cuántos de ustedes se han sentado en un sillón a escuchar a un Leonardo Pavarotti. Cuando sube esa voz a esa nota, creo que es C5, la más potente. Hermano, yo quedo extasiado, así como que el aire se me va y el hombre sigue entonando. Hermano, eso es un talento que Dios le ha dado al hombre. También podemos ver esos talentos en los deportes, ver estos personajes tan creativos en los deportes, con habilidades únicas que no todos poseemos. Eso también es parte de la imagen y la semejanza de Dios. El arte, cuando vemos la creatividad de muchas personas que practican el arte, los que dibujan, los que crean, los arquitectos son buenos arquitectos porque Dios les dio esa habilidad. Dios proveyó, mis queridos hermanos, al hombre lo que el cuerpo también físico necesitaba para subsistir en buena salud y en largos años de vida. No solamente le dio todas estas cualidades que yo le estoy hablando, de la imagen y la semejanza de Dios, pero también les proveyó el alimento que ellos necesitaban, como dice el versículo 29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está por sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Uy, hermano, yo no me quiero meter aquí porque yo no soy, ¿cómo se le dice a estos naturistas? Pero sí me cae gordo bastante mal cuando yo oigo o veo un video de un hombre supuestamente doctor con una banana y con una papa diciendo: no consumas estos alimentos porque esto te sube la glucosa, mejor trágate 500 gramos de azúcar. ¿A dónde vamos a llegar? Si la misma palabra de Dios nos está diciendo cuál fue el alimento que Dios proveó al hombre para que pudiera tener buena salud. Hermano, no me quiero meter ahí, pero hoy en día no es Dios quien nos está proveyendo el alimento. Son las grandes empresas que se están enriqueciendo, envenenando nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo no fue diseñado para comer cheeseburger toda la semana. No me quiero meter ahí, hermano, se lo juro, no me quiero meter ahí. Solo estoy de pasadita. Si no queremos estar continuamente en el doctor, si no queremos estar continuamente quejándonos por enfermedades, hermano, tenemos que, aunque sea, examinar por un momento esta parte de la Biblia del Génesis, para que por lo menos tengamos una idea de cómo debe de ser nuestra dieta. Yo no estoy diciendo que si usted va hoy y sale de aquí como un cheeseburger es usted un pecador, no estoy diciendo eso. Y que si yo como verdura soy más espiritual que usted. No se trata de eso. No se trata de eso, en serio lo digo. Pero por lo menos Dios nos dio pista de qué es lo que yo puedo hacer mientras yo esté transitando en esta vida, cómo yo puedo hacer los arreglos en mi dieta o en lo que yo como. Porque hasta para eso Dios nos ha provisto para tener buena salud. Amén. Pero también
cuando Dios creó al hombre, no solamente le dio el alimento físico, pero también le dio otro árbol, que ellos iban a comer de ese árbol y le iba a dar una vida extensa, que pudieran vivir para siempre, pero desafortunadamente no lograron consumir de ese árbol. Les pregunto, mis queridos hermanos, hasta aquí, ¿usted cree que nosotros proveemos a imagen y semejanza del mono? ¿Habrá alguien aquí que todavía está vagando en esa teoría de que nosotros venimos del mono? Imposible, imposible. Todavía vemos a los pobres monos, ¿verdad? Que todavía no evolucionan, porque no fuimos creados a la imagen y a la semejanza del mono. También, hermano, tenemos que tener en cuenta Génesis 1:27, cuando dice, pues Dios creó al ser humano conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y esto, mis queridos hermanos, nos da la evidencia que Dios solamente hizo dos géneros: varón y hembra. No existe tal cosa que una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. No existe tal cosa de un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. No se nace mujer siendo hombre. Esos son engaños del infierno. Y estamos viviendo en una generación que nos quiere meter por boca y nariz esta idea de que hay muchísimos géneros. Y que si usted se siente bien siendo como perro, está bien y la sociedad se lo tiene que aceptar. No, mis queridos hermanos, nosotros como la iglesia de Cristo, como baluarte y estatua de Cristo Jesús en la tierra, tenemos que ir en contra de todas estas ideas. No podemos dejar ni abrirle las puertas a esta agenda que venga a nuestra iglesia y nos polarice con estas ideas. Porque la Biblia dice, solo hay varón y solo hay hembra. Y esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre? Génesis capítulo 28 al 30 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí lo leemos. Uno de los propósitos que Dios creó al hombre fue que lo pudiera representar con dignidad y honra. Dios colocó al hombre por encima de todas las cosas que él había creado. Pero en ese dominio el hombre tenía que practicar esa autoridad con todas las habilidades que Dios le había dado. Tenía que cuidar la creación. Hoy son pocos los hombres que cuidamos la creación. Ahora estamos destruyendo la creación. El hombre tenía que respetar, celar la creación de Dios, amar lo que Dios amaba de la creación de Dios, porque fue Él quien lo hizo. Fíjate que si usted lee el texto dice, señoré sobre todas las cosas que han sido creadas, pero no menciona al hombre. No se fijó cuando leyó ese pasaje. Porque cada uno representaba la imagen y la semejanza de Dios. No es que yo soy mayor que Carlos, ni que Carlos es mayor que yo, ni que Comesaña. No, cada uno en particular tenía que representar con dignidad y con honra las cosas que Dios les había dado. Y para que este proyecto pudiera funcionar, Dios le dijo, fructificaos y multiplíquense. Ese fue uno de los propósitos, la reproducción de seres humanos. Y los bendijo Dios, diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y esto a nosotros nos da a entender, hermano, dónde fue que Caín encontró a su mujer cuando Dios lo expulsó del paraíso.
Porque Adán y Eva tuvieron hijos e hijas antes de caer en pecado. Caín y Abel son resultados, son los primeros hijos que le nacen a Adán y a Eva, pero cuando pecaron. Y yo sé que el pastor Chuy va a estar predicando sobre el domingo sobre esto y va a estar viendo estos textos, pero antes de que eso sucediera, cuando eran inocentes y no se habían manchado con el pecado, el mandamiento fue: multiplíquense y llenen la tierra. E inmediatamente, hermano, se pusieron manos a la obra. Cuando Caín y Abel le nacen, o cuando Eva peca, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Aumentaré el dolor de tus preñeces. Quiere decir que ya Eva había pasado por la experiencia de parir. Y ellos cumplieron, hermano, comenzaron a llenar la tierra porque era uno de los propósitos de la creación de Dios. Bendecir a las familias de la tierra teniendo comunión directa, la creación con el Dios que los creó. Sin embargo, mis queridos hermanos, esto me lleva a mi último y a mi tercer punto. Desafortunadamente, el hombre corrompió con su libre albedrío esa imagen de Dios. La corrompió. Se imperfeccionó, no sé si está dicho esa palabra. Hubo algo imperfecto, hubo algo que se rompió cuando Adán y Eva cometieron pecado. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Igual, volvemos al principio, no solamente estoy hablando de machos, también están las hembras. El pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Vieron bien el texto como dice? Por cuantos todos pecaron. Fíjate que no dice por cuanto todos pecarán. O porque habrá alguna, a ver si hay un chance, a ver si uno de ellos se puede mantener en perfección y no pecar. No, Pablo lo pone aquí como un hecho de que todos vamos a pecar. Nos vamos a ensuciar las manos, hermano. Y eso, hermano, es terrible. Es terrible. Manchó la creación de Dios. Degradó la imagen y la semejanza de Dios. No solamente el hombre fue maldito, pero la tierra también fue maldita a consecuencia del pecado. Ya las cosas no funcionan como tenían que funcionar. Y nosotros lo podemos ver alrededor de nosotros, hermano. Cuando una persona asesina a otra persona, eso le genera dolor a Dios. Dios no creó el mundo para que fueran gente consumiendo droga. Dios no creó el mundo para que nos estuviésemos mintiendo unos a los otros. Dios no creó este mundo para que el cuerpo poseyera virus y enfermedades, hermano. Todo esto vino a consecuencia de que el hombre en su libre albedrío decidió desobedecer a Dios. Y aunque los hombres tengan el atributo comunicable de Dios, de la espiritualidad, de poder comunicarse con Dios, que le permitía estar delante de Dios y tener comunión con su Creador sin mediación de nadie, ese acceso ha sido cerrado por el pecado. Y a consecuencia del pecado, los hombres están inhabilitados a ese lugar de santidad, porque están manchados, muertos espiritualmente y no quieren buscar de Dios. Ese es el problema que trajo el pecado. Las consecuencias fueron desastrosas. Y cuando estoy hablando de inhabilitados, no quiere decir que el hombre dejó de tener libre albedrío o libre voluntad. No, si el hombre sigue teniendo libre albedrío, pero aún su libre albedrío está contaminado por el pecado. Todas las decisiones que el hombre toma que no es creyente las hace para su propia gloria o para su propia conveniencia, no para dar gloria a Dios.
La palabra de Dios dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos como ovejas al matadero. Yo me acuerdo, estuve compartiendo una experiencia con el grupo de Zoom los martes. Y yo me acuerdo que yo me le fugué a mi mamá. Me fui para el carnaval, eran como las 2 de la mañana. Yo tenía como 12 años de edad, chiquito. Mi mamá loca, ¿dónde estará mi hijo? Son las 2 de la mañana y no está en mi casa. Y yo estaba parrandeando, fumando cigarrillo allá. Yo no sabía, yo no quería buscar a Dios. Y cuando me encontró, yo sabía que la paliza iba seguro. Cuando mi mamá me encontró, yo sabía que ella me iba a pegar. Ella tenía una bicicleta y ella me puso en la parrilla de su bicicleta para mi casa. Y en ese viaje me decía, ahora vas a ver cómo te va a ir. Y yo iba asustado, hermano. No hicimos que cuando pasamos por frente de una iglesia católica, yo me puse a orar. Señor, por favor, que mi mamá no me dé. Que mi mamá no me dé. Bueno, el Señor no me escuchó. Porque me dieron y me dieron duro. Amén. Hermano, el hombre todavía tiene la habilidad de buscar a Dios, pero lo busca de forma incorrecta. Porque ya no tiene el honor de ir por él mismo y justificarse porque está manchado con el pecado. Está insensible a lo que quiere Dios y a la voluntad de Dios. Insensible. Ya no tienes honor. Ya no tienes ningún fundamento valible que Dios te pueda decir. ¿Qué quieres, hijo mío, que te haga? Porque ya eso se perdió con el pecado. Se necesita ser perfecto para que puedas acceder a ese lugar sin intervención de nadie. Y eso es imposible. Acompáñame en el libro de Juan, y ya estoy terminando. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer versículo 34 al 36. Por favor, hermanos, no se desconecten del pasaje principal, a la imagen y la semejanza de Dios. Ahora estamos hablando sobre esto porque esa imagen y esa semejanza de Dios fue denigrada por el pecado. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Por eso fue que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Si no es por Jesucristo, aún nuestro libre albedrío no nos podrá salvar. Porque todo lo que nosotros tenemos está contaminado con el pecado. Amén, hermano. No tenemos nada sagrado en nosotros que nos pueda justificar delante de Dios. Cristo es nuestra esperanza. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo vino como el segundo Adán. El primero falló y como falló nos pasó esa maldición a todos nosotros. Ahora este Cristo en representación de Adán, viene el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad. Se encarnaría con el propósito de salvarnos de esa corrupción y por el Espíritu Santo devolvernos esa imagen perdida en el Espíritu Santo. Ahora la encarnación del Hijo de Dios engrandece aún más al hombre. Él se encarna para comunicarse cara a cara con los hombres. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo voy a dejar al Espíritu Santo para que Él los guíe, para que esa imagen y esa semejanza que fue perdida en el paraíso, ustedes puedan recuperarla de mejor manera. Concluyo con esto. Ahora en Cristo somos librados de la pena del pecado, del poder del pecado,
y seremos libres de la presencia del pecado. Estaremos con Él en la eternidad y seremos coherederos con Cristo. Hay esperanza en Cristo. La imagen y la semejanza de Dios se corrompió, pero Cristo vino a traernos una mejor imagen. Pero solo se obtiene a través de Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Iglesia, los invito a ponerse de pie. Si hay alguien aquí que todavía está viviendo en esa imagen corrompida, que necesita nacer de nuevo para que pueda recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que tus pecados han ofendido a Dios, pero que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que caminara por ti lo que tú no podías caminar, una vida en perfección, y para que pagara la culpa que tú merecías pagar muriendo en la cruz del Calvario. Si tú crees solamente en eso y tú piensas a Cristo de todo tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, yo te invito a que allí donde tú estás, levante tu mano. Levantes tu mano en señal de arrepentimiento y de que quieres venir a los pies de Jesucristo. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, le voy a pedir entonces a la iglesia: iglesia, ¿qué estamos haciendo con la imagen y con la semejanza que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a salir de la iglesia cuando Dios nos está pidiendo cuenta de la imagen y de la semejanza que Dios puso en nosotros? Oremos para que el Señor nos ayude, para que con dignidad, para con mucha honra, representemos al Dios que vive en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Si hay alguien que necesita oración, puede pasar. Aquí van a estar los diáconos y los líderes para orar por usted. Si no es así, entonces, ¿tiene algún anuncio, pastor? Señor, te